En el 4º año de nuestro matrimonio, la chica que León extrañó y su juventud regresaron. Esa noche él no volvió a casa. Me quedé despierta desde el anochecer hasta el amanecer y finalmente me sentí mental y físicamente agotada. Comencé a calmarme sin volverme loca de celos ni preguntar por las marcas de besos en su cuello. Al principio, León parecía muy satisfecho, pasaba sus días y noches con su primer amor, perdido en el romance, mientras yo cocinaba y hacía las tareas de la casa sin preguntar ni quejarme. Pronto llegó a casa en medio de la noche luciendo extraño, y con una voz apagada me preguntó: «Elisa, ¿no te importo en absoluto?». Pregunté suavemente: «¿No soy lo suficientemente bueno para ti?». La habitación estaba oscura, sin luces encendidas, solo la oscuridad que nos rodeaba. Junté mis manos detrás de mi cabeza, acostada en la oscuridad, tratando de mantener los ojos bien abiertos como si eso me permitiera atrapar el momento en que regresara. La gran habitación se sentía vacía, excepto por los copos de nieve cayendo suavemente fuera de la ventana, flotando y golpeando ligeramente contra el vidrio. Lentamente saqué mi mano rígida y la alcancé hacia el espacio a mi lado, mis dedos rozaron un vacío de soledad. Él no había regresado. Unas horas antes, la noticia de que Grace había regresado se extendió como una explosión en el chat grupal de nuestra clase. Como la belleza más inigualable de nuestra escuela secundaria y de una familia prestigiosa, Grace era impecable en todos los sentidos, pero se decía que de repente había renunciado a su amado trabajo en el extranjero y decidió regresar a China. Cuando vi esta noticia, miré instintivamente a León. Estaba sentado en el sofá, la tenue luz proyectaba una sombra borrosa en su perfil erguido, la luz de su teléfono iluminaba débilmente su rostro sin emociones. Parecía indiferente, arrojó su teléfono a un lado descuidadamente, sacó un libro del estante, pero no pasó una sola página. Después de un largo rato, dejó el libro y revisó repetidamente su teléfono, aparentemente obsesionado con el mensaje en el grupo: «Grace ha vuelto». Sacó un cigarrillo, y la llama parpadeaba débilmente. Después de un tiempo, apagó el cigarrillo con fuerza, agarró apresuradamente una chaqueta negra de la habitación y se fue sin decir palabra. Sentí que solo era un adorno inútil en la habitación, no había necesidad siquiera de mirarme. Solo esperaba a que regresara. Cuando finalmente llegó a casa, alcancé mi teléfono otra vez casi distraídamente con la intención de enviarle un mensaje. Abrí la conversación solo para darme cuenta de que ya le había enviado muchos mensajes. «León, ¿a dónde fuiste? ¿Estás en el trabajo? ¿Cuándo estarás en casa? Te estoy esperando». Al principio eran tranquilos, pero a medida que continuaban, mis mensajes se volvieron más impacientes, llenos de sospechas incontenibles y fuertes celos. «¿Me estás ignorando? ¿Fuiste a verla? ¿Fuiste a ver a Grace? ¿No volviste a casa? Ahora no tienes permitido verla. Todavía no puedes olvidarla, ¿puedes? No me mientas. Después de todos estos años, todavía no puedes dejarla ir, ¿verdad?». Cada palabra se sentía como un rugido desesperado y furioso, como un león loco queriendo arrastrarlo de regreso a casa. Inmediatamente dejé de escribir. No respondió. Esta era la primera vez en casi 4 años de matrimonio que no respondía a mis mensajes durante tanto tiempo. Me había prometido una vez: «Cualquier mensaje que envíes, te responderé primero tan pronto como lo vea». Pero hoy ya no fue así. Sentí una pesadez en el pecho, incapaz de dormir, mis manos frías y entumecidas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que apareciera una nueva foto de perfil en mi feed de redes sociales. Hice clic en ella, era la publicación de Grace. Era la primera vez que publicaba algo en sus redes sociales. Subió algunas fotos de una reunión con la leyenda: «Gracias a todos los que vinieron a darme la bienvenida después de todos estos años. Mis habilidades para beber son terribles e hice el ridículo». Una mano grande e invisible me agarró el corazón con fuerza, dificultándome respirar. Casi no quería abrirla. Dudé durante mucho tiempo antes de finalmente hacer clic en las imágenes. Cuando llegué a la quinta, mi dedo se congeló. Parecía que un amigo tomó la foto. En la imagen, su rostro estaba enrojecido por el alcohol, apoyado inestablemente en el hombro de alguien, su largo cabello suelto caía en cascada hermosamente frente a ella. La persona en la que se apoyaba no estaba en el marco,
pero su mano era visible. Dedos largos que suavemente apartaban su flequillo con ternura y cuidado, como para protegerla. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Mi mirada se pegó a él durante mucho tiempo antes de finalmente caer en el anillo de diamantes en su dedo, el anillo que una vez había colocado en mi dedo. Hecho a mano a medida, con nuestros números de identificación, un par de anillos caros, únicos en el mundo, ahora estaba cubierto con una neblina de lágrimas. ¿Por qué se había vuelto tan polvoriento? Me toqué la cara y me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. Él nunca la había dejado ir. Escuché que se conocían mucho antes de que yo apareciera en escena. En ese entonces, Leon no era la figura influyente que es ahora en la escena social de Beijing, solo era un estudiante pobre. Grace era la única hija del benefactor que lo había apoyado. Se decía que rompieron cuando eran jóvenes porque eran demasiado tercos. No fue hasta el día en que supo que ella se iba al extranjero que perdió el control y tomó prestado el auto de un amigo para perseguirla, pero en el camino chocó accidentalmente conmigo. Cuando salió del auto, el viento frío lo azotó, su delgada camisa apenas ofrecía calor. Mientras me llevaba al hospital, sus dedos estaban helados y temblaban. En ese momento solo pensé que estaba nervioso y asustado, pero no me di cuenta de cómo sus ojos seguían moviéndose, como si buscara a alguien. Era como si tuviera miedo de perder a alguien. Después de todos estos años, Grace todavía parecía la preciosa jovencita que una vez fue, y Leon se había convertido desde hacía mucho tiempo en el príncipe del círculo de élite de Beijing. Esta reunión parecía tan romántica y perfecta, solo que yo me sentía completamente insignificante. El anillo de diamantes ya no era claro y las palabras en la pantalla de mi teléfono se volvieron borrosas gradualmente. El dolor en mi corazón pareció extenderse a las yemas de mis dedos, haciéndolos palpitar dolorosamente también. Me quedé aturdida y, de repente, me di cuenta de que ya era el amanecer. Un rayo de luz de la mañana cayó perezosamente sobre mí, despertando gradualmente mi mente. Poco a poco, mi teléfono había caído al suelo. De repente, me di cuenta de algo, yo solo era el papel secundario en este mundo. Leon era el héroe que había pasado de la pobreza a la riqueza y Grace era la heroína adinerada que una vez extrañó y luego reclamó. Y yo no era más que un personaje que pasó toda su vida compitiendo con la heroína por celos, finalmente lastimándola en un ataque de ira. Leon usó su poder para encarcelarme y morí una muerte trágica. En el primer personaje secundario me quedé allí aturdida por un largo rato, tratando de llegar a un acuerdo con esta repentina revelación en mi mente. Salí de la casa, la nieve afuera seguía cayendo levemente, pero no sentí frialdad. Mi mente estaba desordenada, desde como Leon y yo nos conocimos y nos enamoramos hasta como todo se había derrumbado ahora, como pedazos de vidrio roto esparcidos por todas partes. En cuanto a mis padres, habían estado profundamente enamorados toda su vida, trayendo felicidad el uno al otro. Una vez esperé un hermoso matrimonio, dos almas que se amaban, pero yo, ¿realmente había sido feliz desde que nos casamos? Las muchas discusiones que habíamos tenido a lo largo de los años se repetían frente a mis ojos como farolas que pasan. Me vi a mí misma, mis ojos rojos de ira, llenos de celos hasta el punto de la locura, y los días que pasé viviendo con miedo constante, preocupada de que Grace apareciera, miedo, ansiedad, agotamiento. Miré hacia la nieve que había comenzado a disminuir y mi corazón, lentamente, se entumeció, pero extrañamente tranquilo. Abrí la puerta y Leon había regresado, se estaba quitando el abrigo negro, colgándolo casualmente en el gancho. Cuando escuchó que se abría la puerta, se giró, sus ojos oscuros mirándome. Las marcas de besos en su cuello se clavaron en mis ojos y mi corazón, como siempre, se apretó, pero al momento siguiente sentí una sensación de calma aún más profunda. Era extraño saber que, después de agotar mi vida tratando de ganar ese amor inalcanzable, finalmente terminaría sin nada, pero de alguna manera me sentí mucho más tranquila. Lo que permanecía en mi corazón no era nada más que el cansancio y la fatiga de verdad. Miré hacia otro lado, fingiendo no ver a Leon. Sin embargo, él habló en voz baja. ¿A dónde fuiste? Caminé hacia la cocina. Compré algo para desayunar. El desayuno. Leon hizo una pausa. No fuiste a ver a Grace, así que esa era su preocupación.
Cerré la puerta de la cocina, comencé a preparar la comida y escuché débilmente a León hablando desde el otro lado. Grace regresó al país, todos se reunieron para ponerse al día, después de todo, ella me ayudó una vez. No respondí. Tomé un tazón. León frunció el ceño, se quitó un botón de la camisa y se puso un poco impaciente. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciendo una escena? ¿Vamos a hacer esta cosa de la Guerra Fría otra vez? ¿No hemos luchado lo suficiente a lo largo de los años? De hecho, a lo largo de los años había vivido en un estado constante de ansiedad. En el momento en que sentía su preocupación por Grace, reaccionaba como una descarga eléctrica, provocando su enojo, llorando y sin dejar de decir, Elisa, háblame. Su voz se volvió más fría, conoces tu lugar, puedes seguir actuando así, pero si estás planeando causar problemas con Grace. Abrí la puerta de la cocina. La puerta es insonorizada, no puedo oírte. Traje el desayuno, poniéndolo en la mesa, mirando la cara de León que de repente dejó de hablar, y curvé mis labios ligeramente. ¿Qué querría con ella? Tengo mis propias cosas que hacer, no tendría tiempo para ir a buscarla. Pinché un huevo frito, preguntando casualmente, ¿te divertiste en la reunión anoche? León dejó de desabrocharse el botón, inclinó la cabeza ligeramente y me miró con una mirada profunda, más intensa de lo habitual, como si estuviera sorprendido por mi calma. Seguí comiendo, girando la cabeza sin volver a mirarlo. Su presencia aún permanecía en la habitación, fría e indiferente. Después de un largo rato, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra, como si hubiera perdido la fuerza para discutir conmigo. Bajé la cabeza distraídamente, pinchando el huevo frito, perdí la noción del tiempo y no nos volvimos a encontrar por el resto de la mañana. Me quedé en la sala del piano, mis dedos se movían por las teclas, trabajando en una nueva canción. Las teclas que no había tocado en tanto tiempo estaban casi cubiertas de polvo. Antes de conocer a León, yo era una cantante y compositora en ascenso poco destacable. A medida que mi carrera comenzaba a despegar, él entró en mi mundo. Mi mundo gradualmente se vio rodeado por él, y en la constante duda y ansiedad, mi creatividad había sido sofocada durante años. En ese momento pensé que el amor podría superar todos los obstáculos. ¿Quién habría pensado que ese era solo el comienzo de mi sufrimiento? ¿Cómo pude saber que, sentada aquí tocando tranquilamente el piano, me daría cuenta de que mi relación con él ya había llegado a su fin sin darme cuenta? Una canción familiar comenzó a fluir de mis dedos, me detuve un poco antes de reconocerla. Era la canción Shimmering Waters, la que había escrito para León, pero parecía que nunca me había escuchado tocarla o cantarla completa. La primera vez que vino a mi concierto, se fue a la mitad de la canción. Más tarde descubrí que fue porque había visto en las redes sociales que Grace había tenido un accidente automovilístico y perdió la paciencia para quedarse. La segunda vez, en nuestro tercer aniversario, dijo que estaba cansado, y la pieza que había preparado para él se interrumpió abruptamente. La última vez, en su cumpleaños hace un año, de repente recibió un regalo anónimo y se perdió en sus pensamientos durante mucho tiempo. Solo más tarde se dio cuenta de que el regalo había sido mío. De repente, hubo un leve sonido en la puerta. La canción a medio terminar se detuvo de nuevo. Instintivamente me di la vuelta. León estaba de pie en la puerta, medio apoyado contra el umbral, sus ojos medio cerrados, profundos y pensativos. Cuando escuchó que la música se detenía, me miró, sus dedos, aún sosteniendo un cigarrillo, enviaron una voluta de humo que se sumó a la frialdad en sus ojos agudos. Parecía estar esperando que hablara, pero no dije nada, así que se dio la vuelta y salió. Después de pasar un tiempo en la sala del piano, decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Antes de darme cuenta, me encontré en el parque de atracciones. Miré la noria que giraba lentamente, perdida en mis pensamientos. En una de las cabinas, vi la silueta de una pareja que parecía bastante hermosa, un romance tan simple. León y yo parece que nunca hemos tenido esto. No pude evitar sacar mi teléfono y tomar una foto de la silueta de la pareja contra la noria en la distancia. Tratando de encontrar un mejor ángulo, me moví un poco hacia la izquierda, pero accidentalmente choqué con alguien. Lo siento. Rápidamente me disculpé, pero antes de poder ver a la persona claramente, noté que las gafas marrones frías en la cara del chico se habían movido y se habían deslizado por su nariz.
Rápidamente extendí la mano para atraparlas. Instintivamente empujé las gafas hacia atrás por su nariz para que no se cayeran. El movimiento fue un poco incómodo y cuando nuestras miradas se encontraron, ambos no pudimos evitar reír. El chico tenía cabello rubio claro y gafas, pero no parecía nada erudito. En cambio, parecía un personaje sacado directamente de un anime que exudaba un poco de energía salvaje. Sonreí y volví mi atención a la noria mientras levantaba mi teléfono de nuevo. Dos figuras sorprendentes aparecieron en la pantalla. León apareció primero. Grace estaba bajando de la noria cuando León levantó la vista casualmente. Su mirada se encontró con la mía y mi sonrisa se congeló de inmediato. Sus ojos se volvieron más fríos en un instante. Grace sonrió y dijo, León, vámonos. León no se movió, se quedó debajo de un árbol mirándome a través de la multitud, sin parecer sorprendido, solo irritado y helado. Era como si estuviera esperando a que yo fuera y le gritara como una loca. Me giré hacia el chico rubio y le dije, ven, vamos a seguir tomando fotos. El chico rubio inclinó la cabeza ligeramente y sonrió, está bien. La mirada de León se detuvo en el chico rubio por un momento. Después de una breve pausa, se alejó. Nos sentimos como dos extraños que habían compartido una breve mirada. Levanté mi teléfono por un rato, pero no tomé ni una sola foto del chico rubio. No pude evitar preguntarme cuando empezó León a cambiar, esa forma condescendiente en que me miraba, como si quisiera aplastarme en el polvo. Probablemente había comenzado cuando empezó a subir la escalera social, y poco a poco me había convertido en un accesorio prescindible a sus ojos. Oye, ¿no dijiste que ibas a tomarme una foto? ¿La tomaste?, preguntó el chico rubio con una risita, su risa cada vez más fuerte. Jugueteé con el teléfono y presioné la pantalla. Me parece que no es tan mala. El chico rubio levantó una ceja con una media sonrisa. ¿Te gusta? Sabía exactamente a quién se refería. Dejé el teléfono en silencio, pensé por un momento y luego dije, sí, en el pasado. Pronto sacaría el tema del divorcio. No me importó mucho durante los días siguientes, era un esfuerzo desperdiciado tratar de aguantar. Guardé mi teléfono y caminé un poco, finalmente me encontré parada afuera de la casa embrujada. Yo solía amar cosas como esa, pero a León nunca le gustaron, pensaba que eran aburridas. Ahora yo misma había comprado un boleto y entré. Adentro, el personal saltaba ocasionalmente para asustar a los visitantes. Los pasillos estaban tan oscuros que era difícil ver mucho a mi alrededor. Tal vez no estaba prestando atención, o tal vez solo era valiente, pero caminé por todo el lugar escuchando los gritos de los demás mientras avanzaba como un robot, apenas reaccionando. Un grito vino de otro pasillo, seguido de pasos apresurados corriendo hacia mí. Tenía miedo de ser chocada, así que rápidamente me hice a un lado para evitar la prisa. De repente, una mano agarró la mía, tirando de mí hacia adelante. Quedé momentáneamente aturdida, pero lo seguí instintivamente. No pude seguir el ritmo y mis pies se enredaron. La persona a mi lado rápidamente me ayudó a estabilizarme y mi cabeza chocó contra su pecho. Podía sentir su respiración ligeramente errática rozando mi cara. León, ¿dónde estás?, se oyó. La persona que sostenía mi mano se congeló. En la tenue luz, lo vi bajar la cabeza. Era una cara familiar. Me miró sin decir nada, sus ojos tan fríos como el hielo. Aparté mi mano. No te sigo, dije. Me di la vuelta y de repente vi al chico rubio no muy lejos. Había venido con unos amigos, y al verme pareció sorprendido y feliz. Lo señalé casi por impulso y dije que venía con él. No quería ver la expresión de León. Cuando llegué al chico rubio, finalmente sentí una ligera incomodidad. El chico tenía una expresión que claramente trataba de contener la risa mientras asentía. Está bien, señorita, déjeme llevarla, dijo, sacándome de la casa embrujada. Estaba un poco avergonzada, murmurando una disculpa. No hay problema, respondió el chico rubio, es solo una coincidencia. ¿Quieres agregarme como amigo? Luego me dio una mirada pensativa y dijo, me pareces algo familiar. Me aclaré la garganta,
Tal vez solo tengo una cara muy común. Realmente sí. Esa noche, León no volvió a casa. Al principio me sentí sola en la casa vacía, pero gradualmente me acostumbré. Mi mejor amiga me envió una foto, enviando mensajes de texto enojados. Adivina con quién me encontré hoy, Grace y León, juntos cenando en un restaurante. Elisa, ¿sabes sobre esto? No puedo soportarlo, tengo que decirte que esto es demasiado. Ustedes dos han estado juntos durante tantos años, y aunque nunca fue público, ¿pueden simplemente fingir que su matrimonio no existe? Ella era una de las pocas que sabía que León y yo estábamos casados. Hice clic en la imagen que envió. En la foto, Grace y León estaban sentados en una mesa redonda. Había un jarrón de flores azul claro en la mesa que reflejaba la suave luz del sol. Amplié la imagen y pude distinguir el filete en sus platos. Hice una pausa por un momento y luego lentamente aparté la mirada. Claramente, no le gustaba el filete, pero tal vez a Grace sí, y estaba dispuesto a cambiar por ella, al igual que cuando yo lo amaba, ingenuamente pensé que podía cambiar cualquier cosa por él. Elisa, ¿qué te pasa? ¿Esto no te molesta en absoluto? Bajé la cabeza y respondí, ya no me importa. Este matrimonio, que ya era irreparable, probablemente había estado condenado desde el momento en que entramos al salón de bodas. Me puse los auriculares y continué trabajando en mi tiempo de música, que pasaba en un tic-tac constante mientras me sumergía en mi propio mundo. De repente, sentí que me quitaban los auriculares. Me di la vuelta, sorpresa, León estaba allí de pie mirándome. Después de una larga pausa, finalmente habló, bórralo, borra eso. Me congelé. Entrecerró los ojos, la oscuridad de su mirada se profundizó. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que quería decir. Tomé mi teléfono y se lo mostré sintiéndome algo divertida. ¿Crees que tomé fotos secretas de ti y Grace? ¿Crees que voy a usar estas fotos para confrontarte, gritarte o esperar el momento adecuado para chantajearte? Casualmente hojeé algunas páginas. No tomé ni una sola foto, León. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla de mi teléfono. Hice una pausa por un momento y miré la pantalla, dándome cuenta de que había pasado a la foto del chico rubio. Dejé mi teléfono con indiferencia, pensando en explicar, pero luego decidí que no era necesario, lo que él pensara ya no importaba. Habíamos llegado a este punto, solo estaba siguiendo el guión. Unos días después, él mencionaría el divorcio. No había necesidad de explicar quién estaba con quién. ¿Qué quedaba por explicar? León se quedó quieto por un largo rato, luego enderezó la espalda y se giró para irse. Tomé mis auriculares para volver a ponérmelos. De repente preguntó, ¿quién era él? Su voz era tan baja que pensé que podría haber escuchado mal. Cuando levanté la vista de nuevo, él ya había salido por la puerta. Me detuve por un momento, sosteniendo mis auriculares, cuando mi teléfono vibró de repente con un mensaje. El remitente figuraba como Oliver. Era el chico rubio, que me había enviado una canción con un mensaje, una canción muy bonita, escúchala. Revisé el enlace y la canción se titulaba Reflejo de agua. En los siguientes días, León siguió saliendo toda la noche. No hice una sola pregunta ni envié los mensajes habituales preguntando cuándo volvería. De hecho, no tenía idea de cuándo, o si, volvería a casa. Pasé la mayor parte de mis días encerrada en la sala de piano trabajando en nuevas canciones. Gradualmente me había acostumbrado a este tipo de vida e incluso comenzó a gustarme. Pensé que tal vez él sentía lo mismo, debía haber disfrutado de la libertad. Ya no le molestaba. Podía tomar la mano de la chica que se había perdido cuando era más joven, la alegría de algo perdido y luego encontrado. Una noche, de repente me desperté en medio de la noche, una melodía bailando en mi mente. Rápidamente me puse mis pantuflas y corrí a la sala de piano, tratando de capturar la melodía que me había llegado tan de repente. Mientras me sumergía en mi mundo, escuché débilmente un sonido. Me di la vuelta, en la penumbra, con la luz de la madrugada, León estaba de pie en la puerta. No estaba segura de cuánto tiempo había estado allí. Era la primera vez en muchos días que llegaba a casa tan temprano.
Me sobresalté, casi saltando de la sorpresa. Mi pie se enganchó en algo y tropecé y caí al suelo. Inmediatamente corrió hacia mí tratando de ayudarme a levantarme. Evité su mano y me levanté por mí misma. La mano que una vez me había guiado por innumerables caminos se congeló en el aire. Empujé mi cabello desordenado detrás de mi oreja. Realmente no quería mirarlo. Después de 6 años de matrimonio, por primera vez sentí que realmente no lo conocía. Nos quedamos allí torpemente y sentí la distancia entre nosotros. No sabía qué decir, así que elegí el silencio. León también estaba en silencio. Caminé a su alrededor y salí de la habitación. Unos días después, una noche me quedé dormida durante el día por alguna razón. Tan pronto como cerré los ojos, comencé a soñar con el pasado con León. Soñé con un día nevado, donde él tomó mi mano mientras caminábamos por la espesa nieve. Nuestras huellas se arrastraban detrás de nosotros. En los días de nuestro enamoramiento, le había hecho un pastel de cumpleaños. Viéndolo soplar las velas, la luz parpadeante proyectaba sombras en sus largas pestañas, convirtiéndolas en alas de mariposa que revoloteaban suavemente en mi corazón. En nuestra boda, la luz deslumbrante brillaba sobre él mientras yo llevaba un vestido de novia blanco, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Sostenía un ramo de rosas, su belleza sobrepasando las flores silvestres que nos rodeaban. Mis dedos deslizaron el anillo de bodas en su mano y, de repente, el mundo que nos rodeaba se desvaneció a blanco y negro. La sonrisa de León desapareció y las velas en el pasillo se apagaron por una brisa fría. Las rosas en su mano, una a una, cayeron al suelo. De repente me desperté, dando vueltas en la cama. Mi teléfono cayó al suelo con un ruido sordo. Su pantalla se iluminó. Mi frente estaba cubierta de sudor frío. Cuando abrí los ojos y vi a alguien sentado junto a mi cama, mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Todavía estaba oscuro, pero él había regresado. Olía a alcohol fuerte. Cuando vio que estaba despierta, bajó la cabeza para mirarme. Sus ojos, tal vez nublados por el alcohol, estaban un poco húmedos y su voz sonaba ronca. Elisa, tú. Ya no te importaba para nada. Me incorporé, sintiéndome confundida por sus palabras. Después de un breve silencio, finalmente pregunté, ¿no he sido lo suficientemente buena contigo? Me agaché para agarrar mi teléfono. No te gusta cuando pregunto dónde estás, así que no pregunté. No pregunté qué estaban haciendo tú y Grace. Cuando los vi a ambos, fingí no verte, aunque pensé que probablemente no querías verme. Así que me encerré en mi habitación. ¿Hay algo más con lo que no estés contento? Soplé suavemente sobre la pantalla, que se desbloqueó inmediatamente. Habían pasado días desde la última vez que abrí mi teléfono. La página todavía estaba activa, el mensaje de Oliver. León lo vio y su mirada se oscureció ligeramente. ¿Quién es él?, preguntó. Su tono era mucho más rígido esta vez. ¿Es por él? ¿Por su culpa ya no te importo? De repente se volvió más terco. Alcanzó mi teléfono, pero lo aparté. Y antes de que pudiera detenerme, las palabras se escaparon. ¿No has vuelto para hablar del divorcio? Estoy lista. Añadí. Su mano se congeló y sus ojos me miraron fijamente, como si acabara de decir algo que lo dejó completamente sin palabras. Después de un largo silencio, soltó mi teléfono, su neblina inducida por el alcohol despejándose un poco. No he aceptado, Elisa, dijo, su voz calmada como el silencio antes de una tormenta. Pregunté casi con incredulidad, ¿por qué? La pregunta pareció enojarlo. De repente se levantó, sus ojos llameando con intensidad. ¿Has estado esperando el divorcio todo este tiempo? Sí, dije lentamente, no tenía prisa por responder y tengo muchas razones. Grace ha vuelto, ¿no es así? Nunca la has dejado ir, y debería haberlo sabido. Ya estás dispuesto a cambiar por ella, pero nunca lo hiciste por mí. Claramente te gusta más de lo que yo te gusto. Estos últimos 2 años te has vuelto cada vez más impaciente conmigo, peleamos todo el tiempo y es obvio que ya no somos el uno para el otro. Finalmente bajé la voz, siento que ya no te gusto.
Se estremeció como si mis palabras lo golpearan como un puñetazo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de mi habitación. Sus pasos eran rápidos, como si al alejarse pudiera escapar de las últimas palabras que había dicho. Pasó el resto de la noche en el balcón fumando. Desde ese día, León nunca volvió a sacar el tema del divorcio. Durante muchos días se quedó en casa. Una mañana, cuando me desperté y fui a la sala de estar, vi que había hecho el desayuno. De repente me sentí tan desinteresada y me giré para irme. Escuché pasos detrás de mí. Me entregó un collar con piedras preciosas moradas. No lo tomé, solo lo encontré divertido y me giré para mirarlo. León no me miró, su rostro se giró ligeramente, hablando en voz baja, «Es para ti». Lo aparté. «No me gusta, no lo necesito, ¿no recuerdas qué día es hoy?», preguntó. No lo recordaba. De repente apretó con más fuerza el collar. Volví a mi habitación. Hoy era nuestro 6º aniversario de bodas, ¿pero qué importaba? Cuando recordé, él no quería recordar. Cuando quise olvidar, él insistió en recordármelo. Me sentí inquieta y salí de la casa. Después de caminar unos pasos, un auto negro se detuvo a mi lado. Seguí caminando, pero continuó siguiéndome. No pude contenerlo más y me detuve. León bajó la ventanilla. «Entra». Lo miré por unos segundos, entonces me subí al coche. «¿Qué más quiere hacer?». Empecé a perderle la noción. León me llevó a una isla. El cielo era una mezcla de ensueño, con pájaros azules y rosados volando en círculos, y el aire estaba denso con el aroma del mar azul como una gema. Salí del coche. En la isla había un camino sinuoso, perfecto para andar en bicicleta y disfrutar del paisaje. León aparcó su bicicleta a mi lado. Estaba esperando a que me subiera. Estaba haciendo lo que solía hacer hace años. Fue en esta misma isla donde le confesé mis sentimientos en ese entonces. Nerviosamente anduve en bicicleta a su lado y le confesé mis sentimientos de fe en medio de la brisa marina romántica. Había estado tan tensa que terminé cayendo sobre la arena. Me sacó de la arena, tratando de ocultar su sonrisa mientras me quitaba la arena del cabello. Pero ahora, de pie aquí de nuevo, no sentí nada más que distancia y extrañeza. Se sentía tan distante como un recuerdo de una vida pasada. Fingí no reconocer el mar. León me observó de cerca, tratando de leer mi expresión en busca de alguna señal de emoción, pero tal vez estaba decepcionado. Su teléfono sonó, vibrando sobre la mesa, y la pantalla se iluminó mostrando a Grace como la persona que llamaba. Dudé en no responder. Di unos pasos atrás y me giré, burlándome, la persona que me gusta me está llamando. Durante el siguiente mes o así, León apareció frente a mí más a menudo que en los últimos 6 meses. Siempre había sido un buen cocinero, aunque rara vez solía cocinar. Últimamente, sin embargo, había estado cocinando más a menudo. Cuando me traía comida, miré la pantalla de mi teléfono y dije, «Lo siento, solo pedí comida para llevar». Era como si fuéramos compañeros de piso viviendo juntos. Por la noche, cuando se acostaba a mi lado, agarraba mi manta y me movía al sofá de la sala de estar. Cuando estaba componiendo música, él se sentaba tranquilamente a mi lado sin molestarme nunca. A veces, cuando me giraba para mirarlo bajo la luz cambiante, casi lo confundía con el León que había conocido antes de casarnos. Un día soleado, mi escritorio estaba bañado por la luz del sol. Estaba escuchando la nueva canción que acababa de grabar usando mis auriculares, mientras León regaba las plantas a mi lado. Bajó la cabeza ligeramente, los mechones sueltos de su cabello negro cayendo para cubrir parcialmente sus ojos. A la sombra de su rostro, sus rasgos parecían profundamente guapos. La camisa blanca que vestía estaba empapada en la suave luz del sol del verano, haciendo que pareciera tan suave y gentil como una brisa fresca bajo la luna. La forma en que se veía ahora me recordaba cómo era cuando estábamos profundamente enamorados, cuando todavía era una buena persona. Sin pensarlo, me quité los auriculares. León. León hizo una pausa en su tarea de regar las plantas y de repente se giró para mirarme.
Esta era la primera vez en muchos días que le hablaba primero. Incluso pude ver un atisbo de esperanza en sus ojos. Dije, vamos a divorciarnos. Deja de alargar esto sin razón. El sonido del agua goteando del riego rompió el silencio. Parecía no haberme escuchado y giró la cabeza. Me bajé los auriculares y hablé en serio. ¿No crees que estás actuando extraño? ¿Te gusta Grace? Ya lo entiendo, y estoy preparada para seguir adelante. ¿Pero por qué sigues actuando así? Deja de crear esta atmósfera que me hace pensar que todavía te gusto. De acuerdo, dijo. ¿Y si no es una ilusión? Me quedé atónita por un momento. Me miró de nuevo, y sus palabras parecieron pesadas y difíciles. Me di cuenta de que puedo dejarla, pero no puedo aceptar no tenerte cerca. Sonreí un poco. Pero yo no puedo aceptar tenerte cerca nunca más. ¿Cuál es el punto de permanecer juntos a la fuerza? Sabes que nunca puedes superar a Grace, y fingir que no existe no la hace desaparecer. Y odio la forma en que me has estado tratando últimamente, mirándome con condescendencia y arrogancia, como si fuera solo una hormiga destinada a permanecer para siempre a tus pies. No puedo perdonarte, y honestamente, me das asco. Crees que he cambiado tan rápido, pero tú has cambiado aún más rápido. Has olvidado cómo eras antes de triunfar. En ese entonces, él había sido humilde y educado. Nunca me miró con desprecio, con un sentido de superioridad. Los movimientos de León se ralentizaron mientras regaba las plantas. Añadí, y además, ya no me gustas. Me he enamorado de otra persona. En serio. El agua cayó repentinamente y se giró bruscamente, sus ojos llenos de sorpresa. Temiendo que no me creyera, saqué mi teléfono y llamé a Oliver. Él contestó rápidamente, su voz brillante con una sonrisa. Cariño, ¿me extrañas? Yo respondí, te extraño mucho. León apretó los puños, sus dedos temblaron. Después de un momento, lo soltó con desesperación. Me quité mi anillo de bodas y lo tiré. Se acabó. No existe tal cosa como un amor eterno y leal que se pueda hacer a medida por adelantado. Por supuesto, más tarde personalmente le agradecí a Oliver para mostrarle mi aprecio. Incluso le transferí una pequeña suma de dinero. Oliver se rió y se inclinó sobre la mesa, luego tomó el dinero. Gracias por la propina, eres realmente generosa. Me rasqué la cabeza torpemente. No es nada, gracias por aceptar ayudarme. Casualmente, mi mejor amiga se topó con nosotros en el camino. Me hizo a un lado con los ojos muy abiertos. ¿Conoces a Oliver? ¿Por qué nunca te había oído mencionarlo antes? La miré sin comprender. Me golpeó en la cabeza. ¿Cómo puedes no conocerlo? ¿Cuántas familias ricas llamadas Oliver hay en la ciudad? Es el único hijo de la familia Alexander. De repente recordé la forma en que había estado sonriendo cuando le envié dinero, sentí que mis oídos ardían de vergüenza. Sabía que León eventualmente aceptaría el divorcio, este fue su punto de quiebre. El día que finalizamos el divorcio todavía era un día brillante y soleado, pero León parecía estar viviendo en un mundo de nieve. Después de que completamos el papeleo, antes de irnos, me detuvo. Elisa, hice una pausa, su voz era ronca, más tranquila de lo habitual. ¿Cuándo dejaste de gustarme por completo? Para él, mi indiferencia había llegado demasiado de repente. Durante años había sido apasionada, siempre girando en torno a él. ¿Cómo pude dejar de gustarme de repente? Pareció aceptarlo incluso menos que yo. Se acercó. Fue cuando Grace regresó. Pensé por un momento y luego respondí, fue el momento en que empezaste a intentar retenerme. Sabía que Grace fue su primer amor. Si hubiera elegido reavivar su antiguo amor con Grace y divorciarse de mí, probablemente habría estado enojada y resentida, pero puede que no hubiera sido capaz de dejarlo ir de inmediato. Después de todo, todavía podía mentirme a mí misma que era una persona profundamente cariñosa, solo que su afecto no era para mí. Pero en el momento en que intentó aferrarse a mí, fue cuando supe que no valía la pena. Cuando lo amaba, me amaba menos de lo que amaba a Grace, pero cuando decidí dejar de amarlo,
De repente pareció amarme más de lo que amaba a Grace. ¿Qué significaba eso? No pude evitar preguntarme, si alguna vez nos reconciliamos y le di todo de nuevo, ¿se arrepentiría de no estar con Grace? Era como un barco balanceándose en el viento, atraído hacia donde las olas eran más fuertes. Cuando un lado estaba a punto de perderse, él volvía al otro lado. No podía aceptar vivir en ese tipo de incertidumbre otra vez. Incluso antes de haber comenzado completamente una nueva vida, estaba exhausta y disgustada. Después del divorcio pasé aproximadamente medio año concentrándome en mi nuevo álbum, rara vez prestando atención a lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. El nuevo álbum se volvió incluso más popular de lo que esperaba y gané un pequeño pero notable seguimiento. Mi mejor amiga estaba emocionada y me envió un mensaje. Elisa, cuando tengas tu concierto, por favor guárdame una entrada de primera fila. Oliver también pidió una entrada. Soy un fan de mucho tiempo, no puedes ser tacaña conmigo. Levanté la cabeza de mi escritorio. Pasó el invierno y llegó el verano. Ya era el apogeo del verano. Durante esos días, ocasionalmente escuchaba noticias sobre el de mis amigos. Decían que Leon no había vuelto con Grace. Escuché que Grace le había propuesto matrimonio y todos habían asumido que era un trato hecho, pero inesperadamente la rechazó frente a tanta gente. La cara de Grace se veía horrible, y cuando se fue, sus ojos estaban rojos de llorar. Mi mejor amiga, un poco alegre, dijo, ¿quién habría pensado que la ruptura sería tan fea? Ella recibió lo que se merecía. Realmente no me importaba nada de esto. Unos años después, mi siguiente concierto comenzó. Antes de que comenzara el espectáculo, mi mejor amiga vino a animarme. Elisa, no tengas miedo, ya has hecho esto antes, esta vez solo hay más personas, tú puedes. No estaba nerviosa en absoluto, pero aún así sonreí y le di un choque de manos. Oliver también estaba allí, sosteniendo una pila de palos de apoyo para al menos una docena, casi cubriéndole la cara. Sonrió y dijo, no puedo simplemente llevarme tus entradas gratis, ¿verdad? Mira, soy una persona, pero soy como 10 seguidores. Viéndolo lucir tan ridículo, no pude evitar reírme. Tiró de sus orejas ligeramente rojas y salió corriendo. Todo fue bien. Más tarde, a mitad del concierto, vi vagamente una cara familiar entre las luces. Me congelé por un segundo y luego rápidamente me obligué a concentrarme en la actuación de nuevo. Debe haber sido un error. El éxito del nuevo álbum también trajo renovada atención a mi anterior canción Superficie del Agua, que se volvió un poco popular de nuevo. Cuando salí del lugar, entre una multitud de fans emocionados, me rodearon gritando y vitoreando. Mientras escaneaba a la multitud, alcancé a ver a Leon parado en una esquina. Su alta figura era difícil de pasar por alto, a pesar de que estaba vestido de negro simple, tratando de mezclarse con el fondo. Estaba parado en la esquina, completamente fuera de lugar en la multitud animada. Alguien con un micrófono me preguntó, escuché que, Superficie del Agua, es una canción que escribiste para alguien que te gustaba, ¿es cierto? No lo negué, una vez me gustaron. ¿Por qué elegiste este título? Porque en ese entonces sentí que cuando te gusta alguien, tu corazón es como un lago agitado por las llamas, siempre una sutil onda de emociones. Leon me miró justo cuando nuestras miradas se encontraron. Había imaginado una escena así antes. Pensé que si alguna vez volvía a uno de mis conciertos, correría directamente hacia el frente a todos y me arrojaría a sus brazos. Querría gritarle al mundo que lo amaba. El micrófono estaba presionado más cerca de mí. Acabas de decir que una vez te gustó, ¿por qué es en el pasado? ¿Y ahora? Con calma, aparté mi mirada de su rostro y sonreí cortésmente al entrevistador, porque ese lago se ha convertido en agua estancada. Es sucio, apesta y está podrido. Nunca podrá ondularse con olas claras y suaves otra vez. Mi mejor amiga y Oliver me llamaban desde atrás, Elisa. Corrí hacia ellos y me fui.